Abordamos ahora la parte teórica de la utilización de la ecografía de ECODAP de forma transabdominal. Hay un tipo de ecografía que es la ecografía de la pared abdominal, que nos sirve para analizar los músculos de esa zona, y hay otro tipo de ecografía que también se utiliza o se usa a través de la pared abdominal. Utilizamos una ventana acústica, que es una posición de la sonda por encima del pubis, para intentar analizar cuál es el comportamiento de las vísceras de la pelvis menor y de los tejidos de esa zona, ¿de acuerdo? La ecografía transabdominal fue de las que primero se utilizó a la hora de estudiar y evaluar el movimiento, la función de los tejidos de la pelvis menor. Tiene algunas ventajas y tiene algunos inconvenientes. Hoy en día nosotros en nuestra clínica diaria, en nuestra práctica diaria, la utilizamos sobre todo en niños, porque la mayor ventaja, una de las ventajas más importantes que tiene sobre la ecografía transperineal, es que es mucho menos invasiva, como vais a ver cuando veáis los vídeos de la práctica. No hay que quitar la ropa al paciente, no se tiene que desvestir, es mucho más rápida y para un niño es algo muy importante. No la utilizamos tanto en adultos, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de utilizar la ecografía transperineal, porque la información que nos da es una información mucho más sesgada y es mucho menor. Ahora os voy a intentar explicar por qué y vamos a ver cómo en algunos estudios esto se ha demostrado que es así. Es nuestra experiencia en nuestra clínica diaria, y después de utilizarla durante varios años nos han ido llevando la experiencia clínica a que en adultos utilizamos mucho más la ecografía transperineal por la cantidad de información que nos da y porque es una información mucho más fiable. La ecografía transabdominal, como veis aquí en el dibujo de la izquierda, y además os he puesto además el dibujo de un niño, una foto de un niño, veis, el niño está vestido, no tiene ningún tipo de problema y es muy cómoda, ¿de acuerdo? Es muy rápida y es muy cómoda. Se utiliza colocando la sonda. Vamos a abrir la pizarra, aquí lo tenéis. Este sería el pubis del paciente, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar, este sería su abdomen, ¿de acuerdo? Aquí estaría su ombligo. Bien, la sonda se va a colocar en esta disposición, ¿de acuerdo? No es sobre el pubis, ¿de acuerdo? Porque si lo ponemos sobre el pubis, como sabéis, lo que vamos a obtener es una línea hiperecoica que nos va a dar una sombra acústica, ya que a través del hueso la onda sonora no va a transmitirnos, no va a proporcionarnos ningún eco de las estructuras que hay por detrás, sino que lo que hacemos es salvar el pubis, ¿de acuerdo? Y colocarnos para que la onda sonora pase justo por encima. De esa manera vamos a ver todas las estructuras posibles, que luego veréis en la práctica cuáles son, de la pelvis menor, ¿de acuerdo? Y lo podemos ver en diferentes planos, en un plano medio sagital o en un plano transversal. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Al colocar la sonda sobre la pared abdominal, sobre los músculos de la pared abdominal, ¿de acuerdo?, tenemos un artefacto muy importante, que es el artefacto de movimiento, que impide de alguna manera que una vez colocamos la sonda sobre el tejido, ¿de acuerdo?, obtengamos una imagen clara y nítida de cuál puede ser realmente la función, el movimiento de los tejidos que están dentro de la pelvis menor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros solicitamos al paciente realizar una tos o un valsalva, una contracción abdominal, incluso una contracción de los músculos del suelo pélvico, la sonda, que está apoyada en esta zona, este sería el transductor, sufre en muchas ocasiones un desplazamiento anterior hacia arriba, que hace que, primero, que se aleje, ¿de acuerdo?, que la distancia a estos tejidos sea mayor, e incluso a veces obtenemos imágenes que pueden ser contradictorias si realmente se está produciendo un movimiento aquí en esta zona, o simplemente es que estamos viendo reflejado el movimiento que se está produciendo en el transductor por el empuje de los músculos abdominales. Y en ocasiones este movimiento de los músculos de la pared abdominal hace que perdamos una visión correcta de las vísceras de la pelvis menor. Esto nos puede complicar en algunas ocasiones a la hora de obtener datos y obtener imágenes que nos puedan dar una buena interpretación de lo que está ocurriendo. No es en todas las pacientes, no es en todos los casos, pero sí que es una limitación a la hora de hacer este tipo de ecografía. Porque, como os digo, el artefacto de movimiento nos puede alterar mucho la imagen. ¿Qué
¿Qué cosas solemos medir o cuáles son las referencias que se suelen tomar al hacer ecografía transabdominal? Las medidas o las estructuras que se suelen ver cuando hacemos ecografía transabdominal en un plano transversal, como veréis luego durante la práctica, suele ser la base de la vejiga y el cuello vesical. Estas estructuras son las que se suelen tener más en cuenta a la hora de tomarlas como referencia para medir, por ejemplo, el desplazamiento de este cuello vesical, que en un plano transversal solo lo veremos en un plano y será ante cráneo caudal, perdón, y la base vesical, que se puede tomar como referencia para ver si hay alguna asimetría en esa base vesical, pero como luego os mostraré en la práctica, esas asimetrías son difíciles de valorar porque pueden estar motivadas por muchos factores. Es una prueba que puede ser sensible al hecho de poder demostrarnos que realmente hay una asimetría en esa víscera, pero es muy poco específica a la hora de decirnos por qué puede ser o cuál es la causa que puede estar provocando esa asimetría. Otra de las utilidades que tiene la ecografía transabdominal es que nos permite ver la disposición correcta de las vísceras de la pelvis menor, es decir, si están colocados en una posición correcta, si el útero está colocado en una posición de anteflexión, anteversión o no, y bueno, esta es otra de las posibilidades de la ecografía transabdominal. Cuando veamos el vídeo de niños y la parte de teoría de niños, ampliaremos esta información para que veáis que con ecografía transabdominal también se pueden obtener unos datos muy valiosos, sobre todo cuando estamos trabajando con niños, que no tienen que ver tanto con esto que os estoy contando de la función, sino con cuáles son las medidas de algunas estructuras de la pelvis menor que nos pueden dar una orientación de cuál puede ser el problema que está teniendo ese paciente. Bueno, nos salimos de aquí. Entonces, aquí tenéis algunos datos que van a intentar reflejar lo que os estoy contando, que es la experiencia clínica que nosotros hemos tenido al aplicar ECODAT y que luego, cuando nos hemos ido a la evidencia científica a observar qué se ha hecho en otros sitios o cómo se han hecho estas ecografías, viene a refrendar un poco lo que os estoy diciendo. Aquí tenéis un estudio de Judith Thompson que durante 2004, 2005, 2006 publicó varias cosas interesantes, donde comparó, que fue la primera que empezó a comparar los datos entre la ecografía transabdominal y la ecografía transperineal. Es un estudio que hizo en 120 mujeres, donde se les pidió hacer dos cosas básicamente: una contracción de la musculatura del suelo pélvico y un Valsalva. Si os fijáis en los datos de la derecha, lo que es referente a la contracción de la musculatura del suelo pélvico, los índices de fiabilidad fueron muy elevados, tanto en la ecografía transperineal como en la transabdominal, 0,9, 0,9. Sin embargo, cuando nos vamos a la función del Valsalva, al hacer ecografía transperineal la fiabilidad sigue siendo muy alta, pero cuando nos vamos a los datos del Valsalva la fiabilidad baja de manera importante. ¿Por qué? Pues porque el artefacto de movimiento que se produce en la sonda cuando un paciente hace un Valsalva produce que las medidas que se pueden obtener, las distancias, varíen enormemente. Es lo que ocurre cuando observamos eso mismo en la comparación en milímetros del movimiento que se da a la hora de hacer una contracción de la musculatura del suelo pélvico, que como veis aquí es muy similar en la medición que se tomó en ecografía transabdominal como en ecografía transperineal. Sin embargo, cuando hacen la medición del movimiento en milímetros al hacer un Valsalva, la diferencia es enorme entre la ecografía transperineal y la ecografía transabdominal. Lo que viene a decirnos que realmente cuando se le piden maniobras funcionales a los pacientes, como puede ser un Valsalva, los datos que podemos obtener en la ecografía transabdominal, bueno, hay que tenerlos un poco bajo sospecha de si realmente son fiables o no. Vamos a eliminar los datos de aquí. Aquí tenéis un estudio que hizo esta misma señora, que publicó en el año 2005, el anterior era del año 2004, donde lo que viene a comparar es, igual, entre ecografía transabdominal y ecografía transperineal, las medidas que se pudieron tomar de la distancia entre el pubis y el cuello vesical y la base vesical, cómo se movían esas estructuras al hacer tres cosas básicamente, como veis aquí en la pantalla. Una es una contracción de la musculatura del suelo pélvico, otra fue hacer un ejercicio abdominal normal, un crunch, y la otra fue realizar un Valsalva. En la ecografía transperineal, que es la que tenéis aquí, estos son los datos que se tomaron, ¿veis? En cuanto al desplazamiento del cuello vesical y de la base vesical. Si comparáis con los datos que se tomaron cuando se hicieron
los mismos gestos y se hizo una ecografía transabdominal, veis que los datos son totalmente diferentes y están totalmente aumentados. Es por lo que os digo, y es la conclusión a la que llega la autora. Y es que los datos en ecografía transabdominal, cuando estamos pidiendo a la paciente que haga un ejercicio abdominal o un Valsalva, son están totalmente influenciados por el artefacto de movimiento que producen estos gestos y por lo tanto son totalmente diferentes a los que obtenemos en ecografía transperineal, que como os digo son mucho más fiables y mucho más estables. Aquí tenéis un trabajo del año 2015 que quiero poner en valor de la siguiente manera. Estos autores lo que hacen es, en un grupo de mujeres, 90 mujeres, les piden hacer un ejercicio abdominal, un crunch, un curl up normal, y luego miden con ecografía transabdominal cuál es el desplazamiento que se produce, ¿de acuerdo?, en las estructuras de la pelvis menor, en algunas estructuras de la pelvis menor, cuando hacen este ejercicio. Lo primero que nos dicen es que hay un 25% de mujeres que no sabían hacer una contracción de la musculatura del suelo pélvico, y luego lo que vienen a decirnos es que el 100% de las mujeres, aquí viene, ¿dónde venía el porcentaje? Bueno, vienen a decirnos que hay un riesgo a la hora de hacer un ejercicio abdominal, porque en el 100% de las mujeres que ellos estuvieron analizando con ecografía transabdominal se producía un descenso significativo de algunas de las estructuras de la pelvis menor. Con esto os quiero decir, si estáis haciendo una prueba de imagen con ecografía transabdominal y obtenéis unos datos en el que el 100% de las mujeres y se publican sufren por así decirlo, un daño, pueden sufrir un daño por el descenso que provoca ese ejercicio en las vísceras de la pelvis menor, la recomendación es que a lo mejor no se deben hacer este tipo de ejercicios. Os aseguro que si estos autores hubiesen hecho este mismo estudio con ecografía transperineal, los datos que hubiesen observado no hubiesen sido esos, porque hay muchas mujeres que al hacer un crunch o hacer un curl up no sufren un descenso del cuello vesical ni una elongación de la musculatura del elevador del ano. Y el problema aquí está en que la propia técnica de imagen, la propia ecografía transabdominal hace que esa distancia que se puede observar en la imagen se vea condicionada por la propia técnica ecográfica, que es la ecografía transabdominal y el artefacto de movimiento que produce hacer un ejercicio como un crunch o un curl up en la propia sonda. Por eso se pueden obtener datos que sin la experiencia clínica de haber hecho ecografía de este tipo, si solo leemos estos datos nos pueden hacer pensar que hacer ejercicios de este tipo pueden ser malos en cualquier caso y para cualquier mujer, ya que según ellos el 100% de las mujeres tuvieron un descenso de las vísceras de la pelvis menor, cuando, como os digo, esto no es así, y mucho menos en mujeres nulíparas. Así que cuidado a leer datos de evidencia científica, porque hay veces que detrás puede haber no un error a la aplicación de la técnica, sino que la propia técnica puede estar artefactando esos datos y podemos encontrar conclusiones que nos lleven a error. Para que veáis un poco cuáles son las diferencias dentro de la propia ecografía transabdominal, aquí tenéis un estudio donde lo que se hizo fue valorar la correlación, el coeficiente de correlación de Pearson entre hacer unas medidas de algunas estructuras de la pelvis menor haciendo ecografía transabdominal en un plano transversal y en un plano sagital. La conclusión es que no llegaron a una correlación suficientemente buena como para que esos datos sean fiables, es decir, la correlación que existía entre los datos de la ecografía en el plano sagital y en el plano transversal eran muy diferentes. Esto tiene que ver a que cuando hacemos ecografía transabdominal en un plano transversal, solo obtenemos el movimiento en un solo plano, en un solo eje, y cuando lo hacemos en un plano sagital obtenemos el movimiento no solo en una disposición anteroposterior del movimiento de las vísceras, sino también cráneo-caudal. Y esta es la diferencia entre hacer ecografía transabdominal de una manera o de otra, por lo que veis. Los datos que se obtienen con ecografía transabdominal, aunque vais a ver que hay muchos estudios que dicen que son datos fiables si se hacen con una metodología exacta y que evidentemente están publicados y que estadísticamente puede que sean así, cuando os vais a la práctica clínica diaria os vais a encontrar muchas dificultades a la hora de poder correlacionar estos datos con la realidad de las pacientes, debido a que la propia técnica puede generar dificultades en este sentido.
Estos dos estudios, que lo que han intentado es validar los datos que se obtienen con ecografía transabdominal con lo que puede ser una valoración funcional de la fuerza, de la resistencia de los músculos del elevador del ano del suelo pélvico, también, como os digo, son estudios que también se han hecho con ecografía transperineal. No se suele obtener demasiada fiabilidad en cuanto a la correlación que existe para poder medir la función de los músculos del elevador del ano durante una ecografía transabdominal o transperineal. Hay pocos estudios que hayan obtenido medidas que hayan obtenido una correlación entre el balance muscular que podéis obtener con una escala modificada de Oxford o las medidas cuantitativas que podéis obtener con la imagen, pero sí es cierto que en algunos casos, como en estos estudios, sí han encontrado correlación y nos podría hacer pensar que la ecografía puede venir a sustituir a la palpación o a la valoración que hacemos habitualmente con nuestras pacientes. Ya os digo que esto no es así, que la ecografía viene a sumar, a complementar algunas cosas que a través de la palpación y de la valoración manual no podemos hacer, pero en ningún caso viene a sustituirla. Y como os digo, bueno, las medidas cuantitativas de momento no se pueden tener como una referencia a la hora de establecerlas como una correlación con un balance muscular que podéis hacer de forma manual. Una curiosidad, simplemente para que entendáis que los datos de la ecografía, ya sea ecografía transabdominal o ya sea ecografía transperineal, tienen una interpretación funcional. Pues como veis aquí, este estudio que lo que hizo fue comparar un grupo, una N muy pequeñita, eran 20 hombres simplemente, pero tenían, eran 40, perdón, tenían un grupo de 20 hombres con dolor pélvico crónico, con diagnóstico de dolor pélvico crónico, y otros 20 que no tenían dolor pélvico crónico. Con ecografía transabdominal lo que se midió fue el movimiento que se producía en el cuello vesical en estos pacientes. Los resultados que obtuvieron fue que los pacientes donde había dolor pélvico crónico, el movimiento del cuello vesical, el desplazamiento cuando hacían la contracción de los músculos del suelo pélvico, era menor que en el grupo que no tenían dolor. Y bueno, esto puede traernos a la interpretación de que esos músculos podrían tener un tono aumentado o podrían tener algún tipo de disfunción que podría estar correlacionada con el dolor del grupo de pacientes que, como os digo, tenían diagnóstico de prostatitis o de síndrome de dolor pélvico crónico, y que a la hora de hacer la comparación con ecografía transabdominal pues se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la medida de ese movimiento del cuello vesical. Y hasta aquí el vídeo de la teoría de la ecografía transabdominal.